Un nuevo programa de las provincias también existen. Hoy lo iniciamos con una nota al ex gobernador de Corrientes, Tato Romero Félix, ex gobernador, y también fue electo senador nacional en su momento. Gracias, Tato, por cedernos tu escritorio para poder conversar con vos de la situación nacional con este tema del atentado, que no se sabe en definitiva qué es lo que pasó con la vicepresidenta. Lo que está claro es la ineficiencia de los servicios de custodia, o ineficiencia o acuerdo, pero eso quedó claro. ¿Cómo ves en estos momentos la situación? Mirá, estuve siguiendo, por supuesto, como creo que todos, muy de cerca este tema. Bueno, la opinión está dividida, ¿no? Hay gente que piensa que esto se fabricó, hay gente que piensa que es una realidad lamentable, pero lo que yo veo como subyacente a todo esto, más allá de cuál es la realidad, es que ha habido primero un servicio absolutamente ineficiente de custodia. Si esto pasara, no sé, en países más organizados, Estados Unidos, cualquiera, la cuestión hubiera sido absolutamente distinta. Después veo que el teléfono fue tocado. Segundo problema. Después veo que desaparecen las huellas dactilares del arma, que después aparecen otros elementos que comprometen, se establece el secreto del sumario. Ahora se habla que pueden haber más compromisos de gente que no estuvo en el lugar. Pero yo creo que más allá del episodio, del hecho en sí, la policial, delictivo, lo que vos quieras, lo que no entiendo es por qué se mantiene toda este enfrentamiento, esta confrontación. He escuchado discursos altisonantes, de acusaciones de un lado y del otro, de gobierno y de oposición, de oficialismo y oposición. Y no termino de entender, porque más allá del hecho, es gravísimo lo que pasó, es gravísimo lo que pasó. Si fuera cierto, porque es cierto, y si es mentira, porque es mentira, pero es gravísimo. Estamos viviendo en un país de sobresaltos, con una política económica desastrosa, con una inflación que es imparable, que no se la puede soportar, con un superministro que de última no atina a acertar con las medidas económicas, cuando tendríamos que haber tenido ya un plan realmente explicitado para que la gente y para que toda la economía se tranquilice. Y veo que seguimos en la pelea, es decir, no sirvió para nada esto. Es para que aumentemos el grado de pelea, de enfrentamiento, de confrontación y de odio y de resentimiento. Esto es lo que yo siempre digo, yo lo puedo decir con autoridad moral. A mí me persiguieron, me metieron preso, me maltrataron, me acusaron. Terminé yendo a la Corte Interamericana, a un organismo internacional, para que digan que todo esto era mentira. Aún así no estoy en el padrón, es decir, el odio sigue. Y yo, sin embargo, salí, abrí los brazos, tendí los brazos, ayudé a quien pueda ayudar, políticamente y no políticamente, particularmente vivo ayudando gente. Y digo, ¿por qué tanto odio? ¿Qué país pensamos que puede salir de una cuestión de esta naturaleza? ¿Alguien piensa medianamente que este país puede tener solución en las situaciones que estamos mientras mantengamos este tipo de actitudes? Y en esto involucro a todo, ¿eh? Acá no estoy diciendo que el gobierno sea esto, o que estoy hablando de gobierno y de oposición. Hay una oposición que tampoco maduró y que tampoco entiende la realidad. Esta es la verdad. Con 20 candidatos posibles, cuando tendríamos que estar definiendo programas económicos para ver cómo sacamos a la Argentina de esta situación. Es inentendible, Toto, y lo digo con mucho dolor como argentino, como correntino, como ciudadano común, como es gobernador, como es intendente,
como senador, habiendo ganado una elección y no pudiendo haber asumido por culpa de esta señora que no me dejó asumir. Me consta que yo te estaba acompañando. Bueno, vos me estuviste acompañando a Buenos Aires en aquellos tiempos. Esta es la verdad. Sin embargo, yo hubiera lamentado que le pase algo, lamento que le haya pasado por lo menos el susto, lamento que el país esté en las condiciones que está, lamento la pequeñez y la estrechez de análisis que tiene nuestra dirigencia nacional. Me parece lamentable, lamentable. Sí, ahora, sobre todo después de escuchar al hijo de Máximo Kirchner decir que se está esperando la oposición está esperando que muera un peronista. Yo no lo escucho a este chico, yo creo que... Claro, y Mayán, senador nacional, después de los hechos estos que estamos comentando, dice de que si quieren paz social hay que anular el juicio de la vialidad, dejar Sí, todo, sí. es decir, un canje inconcebible, ¿no? Ahora, dentro de todo... Mira, Toto, vamos a decir las cosas como son pelotudeces, de verdad, Sí. son pelotudeces. Cuando tendríamos que estar bien señalados mirando la situación económica y la seguridad jurídica del país para que pueda haber inversiones, porque con todos estos hechos que están ocurriendo, la seguridad jurídica hacia afuera está muy mal. Pero por supuesto, Toto, nadie va a venir a invertir a este país con la inseguridad que tenemos. No tenemos la seguridad de un gobierno, no tenemos un programa económico realmente que pueda restablecer una economía que está totalmente complicada, subvertida. Los términos económicos no tienen relación, es decir, si vos comparás cuánto vale esto con esto, es decir, no hay relación. Si vos decís cuánto vale un kilo de carne con un kilo de helado, es decir, no tiene relación. El país ha generado tanto desastre que no es culpa de un gobierno, es de varios gobiernos que se vienen acumulando los problemas. Porque de la Rúa se fue por ineficiencia, vino Macri, que pensamos que podía haber sido un esquema nuevo, vinieron con soberbia creyendo que sabían todo y terminaron haciendo desastres en la economía, endeudando al país gravemente. Estos están haciendo exactamente lo mismo, y si a todo esto, de todos los problemas de ineficiencia, de incapacidad y de ineptitud, le sumás el odio y el rencor, estamos en el horno. Así es. Sí, indudablemente que la situación de seguridad interna que está pasando el país es bastante delicada. Yo coincido con vos, hay quienes creen de que todo fue ficción lo que ocurrió con la vicepresidenta, y otros que en el país agrega otro elemento más a la grieta que hay entre unos y otros. Pero fíjate vos, por mucho menos que esto, en cualquier país medianamente civilizado, el ministro se tiene que ir. Claro. Yo no sé qué hace Aníbal Fernández atornillado a ese sillón, porque en realidad la custodia es su responsabilidad, era la Policía Federal la que estaba custodiando, y resulta que fue absolutamente ineficiente. Todo demuestra, yo no soy un especialista en seguridad, pero todo demuestra. Le gatillaron a la vicepresidente y resulta que la custodia no sabía para qué lado disparar. Sí. No la sacaron, siguió firmando libros. Digo, no sé, me parece... Quien agarra al supuesto agresor, digamos, es la misma militancia, las policías y las cárceles que no hicieron nada. Y bueno, y el ministro sigue en su lugar. Yo creo que no necesitaría ni que se le pida la renuncia, debería renunciar. Así es. Ahora, ¿cómo ves la posibilidad de desarrollo dentro de la provincia? Los acuerdos que se firmaron con austríacos para la explotación forestal y demás, el desarrollo de puertos, y ¿crees que tenemos posibilidad de despegarnos del desastre nacional en el sentido económico? Mira, es muy difícil despegarse del desastre económico nacional. Sí, pueden haber temas muy puntuales, espero que esto se haga realidad. En algún momento, cuando se viajó a China y parecía que los chinos venían a llevar todas las vacas de Corrientes, esto no se dio.
después vino la inversión, supuesta inversión con el frigorífico Muralla, que también ahí está ahí como está, un desperdicio para Corrientes, un frigorífico, una industria que podría estar funcionando espectacularmente bien, y nos dimos cuenta que todo fue un cuento chino. Entonces creo yo que antes de los anuncios hay que asegurar lo que se viene, porque sí, yo creo que Corrientes es una provincia que tiene todas las condiciones, tiene mucha materia prima para que vengan industrias a explotarlas, ponerlas en funcionamiento, hacerlas arrancar, pero bueno, la economía yo no sé si lo va a permitir, y si la gente de afuera va a confiar en lo que pueda pasar en la Argentina. Ahora, ¿por qué no se puede desarrollar un frigorífico en la provincia de Corrientes? Algunos dicen que Corrientes tiene que ser una provincia, un lugar de engorde únicamente, y que hay que faenar y llevar a frigoríficos del sur, porque tenés experiencia de las dos cosas. Mira, Corrientes es una provincia, primariamente fue exportadora de terneros. Es decir, el ternero se producía en Corrientes, un ternero muy valorado en el país, iba a las grandes invernadas del sur del país, y bueno, este era el mecanismo al que más o menos estábamos acostumbrados. Cuando teníamos trenes se cargaban trenes completos. Hoy ni siquiera tenemos trenes. Así es. Ni siquiera tenemos trenes, y cuando piensan en el puente, que seguramente vamos a hablar, tampoco nadie está hablando de vía férrea. Pero otro error enorme. Pero de cualquier manera, hoy la provincia tiene feedlot, está haciendo engorde localmente, o sea, acá podría funcionar perfectamente la industria frigorífica, ¿no? Así que yo lamento que esto esté pasando. Acá en el Chaco escuché que Capitanich el otro día habló de un frigorífico que habían hecho los rusos en Margarita Belén, que lo estaban por reactivar. Conozco por cercanía y por amistad con gente que estaba por hacer funcionar otro frigorífico que está acá cerca de Chaco también. Pero yo creo que hay mucho anuncio, y a veces nos apuramos en los anuncios y nos gastamos en los anuncios cuando no tenemos concretada la cuestión esta, ¿no? Es decir, a mí me parece que normalmente por lo menos fue mi actitud como gobernante, concretar algo y anunciarlo. Porque si vos anunciás, prometés cosas que después a veces las situaciones, las circunstancias hacen de que no se pueda cumplir. La gente no cree más en los políticos porque muchos no se... Yo hablaba de los hechos. ¿Te acordás que el eslogan de mi gobierno era los hechos? Sí, yo tengo acá una síntesis. Vos hablaste del puente, la parte del ferrocarril. La ciudadanía tiene que saber de que todo este tema del segundo puente comenzó en 1994, cuando Tato era gobernador y Taubinas era el gobernador del Chaco. Entonces se hablaba de un puerto multimodal de carga, se pensaba en un desarrollo de toda la zona. Pero lo más importante de esto, Toto, es que nosotros con ese proyecto avanzamos de tal manera que llegamos incluso a la etapa de licitación. Este puente podría haber estado terminado en el 2012 si se hubiera trabajado como corresponde, y el complejo multimodal de cargas también. El puente tenía vías férreas, o sea que el ferrocarril cruzaba el río, y esto todo fue pensado en el esquema del corredor bioceánico, porque la idea era, con Santo Tomé San Borja, que se construyó el puente Santo Tomé San Borja, era que todo el Atlántico pasara por acá y fuera al Pacífico, vía Corrientes y Chaco, digamos, la provincia por lo menos las provincias del NEA. Y con esto teníamos asegurada una comercialización, y lo pensamos 25, 30 años atrás, cuando todavía China no era lo que hoy es China, pero pensando en lo que iba a ser China. Es decir, yo creo que hay que gobernar con visión de futuro, este es el punto. De nada sirve hacer estrategias de 30 años cuando vos no tenés pensado cómo vas a definir los pasos que vas a seguir en esto. Y fue la legislatura correntina la que trabó el tema. Así es. Esa es esta primera etapa que vos señalás, que la continuamos con Ángel Rosas, porque Taubinas, cesó su mandato,
Rosa lo tomó al proyecto también en serio, porque más allá de las diferencias que puede haber tenido con Ángel Rosa, en este tema pudimos ponernos de acuerdo y trabajar muy bien. Y esto fue iniciativa de Corrientes, fue iniciativa nuestra. Y el complejo multimodal de carga era para aprovechar la hidrovía Paraná-Paraguay también, que en aquel momento pensaba desarrollarse, que todavía seguimos dando vueltas después de 30 años, dando vuelta con este tema. Y este iba a ser un gran puerto de convergencia, de carga, descarga, de transborde, de transporte, y Corrientes y Chaco se iban a ver beneficiadas. Esto estoy planteando, lo planteamos hace tanto tiempo, se lo planteé al gobernador de acá en su momento, se lo planteé a Capitanich también en su momento, porque tengo relaciones con ambos. Aparte pienso en mi provincia, pienso en la región, pienso en esto. Yo creo que Argentina puede pensar en el Mercosur, pero nosotros somos los ejecutores del Mercosur. Y si nosotros, el NEA, NOA, no nos ponemos de acuerdo, este norte grande que tanto se está hablando, así es, no nos ponemos de acuerdo, el Mercosur nunca va a ser factible. Sí, que muchas asambleas del Mercosur, legisladores del Mercosur, pero no hay un apoyo concreto al desarrollo de la zona nuestra. Y bueno, volviendo al puente, esa fue una etapa donde realmente estaba concretado el puente prácticamente. El puente se iba a construir con recursos ajenos y se iba a cobrar como el de Santo Tomé San Borjas con el peaje. Es decir, el Estado no iba a poner plata en este tema. Y ahora estamos hablando de 700 millones de dólares, 800, no sé cuánto, que si es el Fonplata o si es Juan Pérez, no sé quién va a poner la plata, en un momento de crisis mundial, porque hay una crisis mundial. Argentina no lo va a poder poner, de su bolsillo no lo va a poder poner si no hay un financiamiento. Estaban interesados los holandeses, estaban interesados los chinos, estaban interesados los alemanes, bueno, había los italianos, estaban la misma gente que construyó Santo Tomé San Borja, que lo hizo con este sistema, estaban interesados en esta obra. Pero lo que habíamos planteado era con ferrocarril, porque si no, no hay corredor bioceánico, no hay interconexión si no hay ferrocarril. Así es. Por eso yo censuro un acuerdo que firmó el gobernador Ricardo Colombia, que está sin fecha, sin lugar de celebración, únicamente tiene el año 2014, en el cual le cedieron, la provincia le cedió, las dos provincias le cedieron a Vialidad Nacional la ejecución del tema del puente ese. Y Vialidad hace caminos. Entonces desecharon el tema del ferrocarril. Se le puede pedir a Vialidad que se ponga a hacer trenes. Y así ha contestado a preguntas que le hemos hecho llegar, contestó Vialidad: miren, nosotros hacemos el camino. El tema del ferrocarril, vayan a la puerta de al lado, pero no vengan acá. Mira, yo sé que nuestro gobernador actual de Corrientes, lo escuché el otro día enojarse por el tema del puente, y es cierto, yo creo que nos han macaneado demasiado, esta es la verdad. Así es. Porque vino Cristina, prometió, vino Macri, prometió, nadie cumplió, este gobierno prometió, no cumplió, Macri también nos macaneó porque vino acá a hacer el anuncio una vez. Los gobiernos provinciales son los que tienen que tomar la posta. Y yo le diría a nuestro gobernador que más allá de enojarse y de plantear las cosas porque son así, tendría que tomar parte fuertemente en este tema, a ver de qué manera esto se puede concretar. Es una cuestión de Estado, es una cuestión regional, es una cuestión nacional, internacional, provincia como Corrientes, limitando con Paraguay, con Uruguay, con Brasil. Nosotros tenemos una posición privilegiada geográficamente, y si no la aprovechamos en este momento, yo creo que va a ser muy difícil que la podamos hacer después. Sí. Lo único que se hizo en su momento fue dar un aval al gobierno del Chaco para hacer, digamos, el segundo puente. Dar un aval, que todos sabemos el tema, significa garantizarla, andá y conseguí la plata que yo te garantizo. Es decir, no ponía el gobierno nacional un peso en el tema, y así fuimos quedando. Ahora se está anunciando, primero se anunció que entre octubre y noviembre
se definían las fechas para la circunvalación, es decir, para hacer carreteras, ¿no es cierto? Del puente no se habla ni nada. Y ya a mí me parece que hablar de las terminales, cuando todavía no está hecho lo principal, por supuesto, me parece hasta estúpido, ¿no? Sí, yo digo que vamos a llegar. Además, por eso digo la no participación de Corrientes, el no interesarse, más allá del macaneo que sé que hay, pero a nosotros nos hacían 20 kilómetros de rutas comunes y del otro lado hacían, del lado del Chaco, 30. Cosa maravillosa. Bueno, me parece a mí que por eso es que no podemos dejar de estar atentos con esto, y hacer un puente sin vía férrea me parece realmente totalmente fuera de lugar, porque nos vuelve a dejar aislados. Sí, digamos, en eso pueden estar jugando también el sindicato de camioneros. Vamos a seguir cruzando camiones, ¿viste? Nada más. Yo no tengo nada contra los camiones, pero el transporte más caro que tenemos, sí, y el que genera rotura de rutas, y el que genera peligros en las rutas, y el que genera accidentes de todo tipo. Bueno, yo creo que este es un tema que hay que resolver. El tema de la hidrovía Corrientes está rodeado de ríos. Al norte, este... Es vital para nosotros, la hidrovía es fundamental. Es fundamental. El dragado del río es fundamental. Estamos haciendo un puerto en Ituzaingó y no estamos peleando fuertemente el dragado, ¿no? Claro, y aparte el problema de Ituzaingó es que está afuera del esquema principal de la hidrovía. Por ejemplo, un puerto sobre el río Paraná, a la altura de la Valle, que estaba previsto en nuestras conversaciones que se hacían, es fundamental, porque ahí está lo que viene de Brasil y de Paraguay, no va a entrar a buscar una o dos barcazas a Ituzaingó. Yo no sé si tienen pensado hacer una flota provincial. Mira, el corredor bioceánico, la hidrovía Paraná-Paraguay, el complejo multimodal de cargas, esto es fundamental para el desarrollo de Corrientes. Ahora, si no lo hacemos... Ahora, por eso a mí vuelvo a resaltar que 1994, qué visión de gobierno. Yo te felicito y por eso, y recuerdo que trabajamos juntos en muchas cosas. Me acompañaste mucho en ese tema. ¿Sabes? Sí. Y que lo seguimos pensando. El ministro Silva, mi ministro, que lamentablemente falleció, era un gran impulsor de todo esto y era un trabajador en este tema. Sí. Y bueno, hoy un poco está siguiendo esto el doctor Falcioni, que fue ministro en la provincia con Arturo Colombi, pero que fue funcionario importante en el ministerio con Horacio Silva. Era el segundo de Horacio Silva prácticamente, así que está conociendo muy bien todas las buenas intenciones que tuvimos. Sí, días pasados me comentaba, Marcelo Falcioni, de que el trato que tenía con vos cuando vos eras gobernador y Arturo Colombi de este lado. Yo, después de ver todo lo que pasó con el tema de Puente, yo estoy convencido que se paró el tema porque era de Tato, porque Tato era el iniciador. Sería muy mezquino. Sería muy mezquino eso. Pero es así. Si no, tendrían que echar el hospital pediátrico, tendrían que echar el Instituto de Cardiología, claro, meter martillo y tumbar todo porque era de Tato, ¿no? Pero porque se planteó en la legislatura que había la necesidad. Si la legislatura paró ese tema, claro, eso es cierto. Bueno, y la legislatura y todos los partidos políticos integraban en ese momento. Eso me consta. Y hay un testigo vivo de todo esto. Hay un testigo vivo que es Cacho Palmeiro, que fue un actor muy importante en este tema del segundo puente, porque prácticamente hizo todo el proyecto de esto. Un hombre que está ahí, en su casa, desperdiciado, cuando todos tendrían que llamarlo y decirle: Cacho, vení, vamos a ver cómo reactivamos esto. Más de una vez le dije, porque es mi amigo, aparte le tengo un gran cariño, alguna vez le dije, tendrían que llamarte. No, ya no quiero. No quiere saber. Pero no quiere, a ver,
no quiere porque no hay del otro lado una demostración real de que lo necesita. Está cansado del tema. Y me consta, él estuvo en la legislatura, en aquel momento promoviendo el tema, y le dijeron, no le vamos a dar este puente no le vamos a dar a Tato. Y por eso decía, eso es cierto, por eso es cierto, esa es la mezquindad política de aquella legislatura de aquel momento que tanto daño le hizo a Corrientes. Así es, de antes, de este lado y del otro lado en el Chaco también, porque estaba Rosas. Pero en el Chaco se promulgó porque ellos tienen promulgación automática, después de dos meses que no se trata un proyecto se promulga. O sea, esto no existía acá, y acá hubo mucha mezquindad política. Sí, ahora, allá también en el Chaco el peronismo era el que ponía las piedras en el camino a Rosas. Después acá también, uno dice que no tiene que recordar estos amargos, pero hay que hacerle saber a la ciudadanía que fue una cuestión política, que la paralización de todas esas obras que hoy día... Ahí lo que faltó fue la autorización legislativa para llamada a licitación. Sí. Ya hubiéramos estado llamando a licitación, si hubiéramos tenido la aprobación y paralelamente hubiéramos empezado la construcción del puente. Así es, hubo que esperar la intervención federal, que también fue por contra Tato, sí, también. No contra el gobernador en ese momento, de Mestre, que por un decreto de ley sacó el asunto adelante. Bien, Tato, es un gusto para nosotros y personalmente, dada la amistad que nos une, y que la gente sepa, la ciudadanía sepa, las cosas que se hicieron durante el gobierno de Tato y las ideas que se pensaban, las cosas que se pensaban para 50 años adelante. Y hoy pasaron los 50 años, ya uno se va poniendo grande. No pasaron todavía, felizmente, 50 años, así que estamos todavía. Y todavía estamos por empezar, porque el año que viene hay elecciones, y entonces todo es humo, y es cuestión de, digamos... Mucho maquillaje, digo yo. Mucho maquillaje. Bien, Tato, Toto, te agradezco mucho que te hayas molestado hasta aquí. Como siempre, siempre algunas cosas útiles sacamos de estos programas porque me acuerdo de los días. Y no es un volver para atrás, ¿no? Yo creo que es tratar de avanzar y hacer ver a la gente que se pensó, que habían proyectos. No habían cosas grandilocuentes. Vamos a escribir un proyecto de 30 años, se ponen 4 burócratas a trabajar y después todo queda en el aire. Acá íbamos haciendo, empujábamos el carro que hacíamos, atropellábamos lo que había que atropellar, gobierno nacional, ministerio, lo que fuera, y las cosas las íbamos haciendo, ¿no? Así es. Pero ante la mezquindad política a veces es muy difícil luchar. Así es. Porque eso es solapado. Hubo mezquindad política evidente, y me acuerdo los días que pasamos en el Congreso Nacional para poder incorporarte. ¿Y quién se oponía? Cristina, con los argumentos que ahora se los tiene que aguantar ella en este momento. Bien, Tato, muchas gracias. Gracias, Toto, muchas gracias. Y nos vemos en cualquier momento. A vos y a tu equipo, muchas gracias. Muchas gracias. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. El segundo puente Corrientes-Chaco ha sido un tema permanente de este programa. Lo hemos analizado varias veces. Este es un tema que viene de 1994, cuando el gobernador Taurinas del Chaco y el gobernador Raúl Romero Félix de Corrientes, Tato, hicieron un acuerdo entre ambas provincias para un complejo multimodal de cargas de Chaco Corrientes. Bueno, se concluyeron los estudios de prefactibilidad en 1996. Hay que grabarse esta fecha. Grabarse esta fecha para demostrar todas las dificultades y las piedras que se pusieron en el camino
para que logremos el segundo puente. Estamos hablando de 1996. Era, digamos, un complejo multimodal de carga, era otra cosa, no era solamente el puente. Pero bien, fuimos desde 1994-96 hablando de este tema, pero nos asombra otra vez el gobierno nacional y el gobierno del Chaco con un anuncio que sale en el diario El Litoral del día hoy martes, donde dice que definen la fecha de licitación de obras. No hace muchos días que se habló de que era entre octubre y noviembre se fijaba la fecha de licitación para iniciar los trabajos en marzo del año que viene. Ahora voy a leer textual. Se va a realizar la primera audiencia en noviembre con los vecinos de Riachuelo para explicar en qué consistirá la obra del segundo puente. Capitaní se reunió con Catopovi, ministro de Obras Públicas de la Nación. Analizaron, dice el diario, distintos trabajos y acordaron el comienzo del proceso de licitación de las obras. Pero dice que el cronograma de licitación para el segundo puente ratificó que en septiembre, como máximo octubre, estarían ya todos los procesos de licitación en marcha. Seguimos confundiendo este tema del segundo puente, porque primero se dice que octubre, noviembre, ahora dicen que en septiembre, es decir, este mes se va a como máximo octubre, estarían ya todos los procesos de licitación en marcha. Los procesos de licitación quiere decir armar pliegos y demás, pero todavía no es una licitación. Y ya dudamos de las fechas que fija el gobierno nacional, máxime con lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, con lo ocurrido con la vicepresidenta de la Nación. Una vez más invitamos también al doctor Falcioni para que hablar de este tema, digamos que tuvo eco en otros lados. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Toto, nuevamente por la oportunidad de poder expresarme sobre este tema tan importante, pero antes de avanzar sobre el particular, expresarte mis felicitaciones por el homenaje que recibiste de parte de tus pares rotarios como consecuencia de haberse inaugurado recientemente el Monumento al Padre, que fue obra, yo diría prácticamente exclusiva y personal tuya. Había cuenta que me habías ido teniendo informado de este proyecto hasta que se concretó ahí en la Costanera y Padre Borgatti, creo que es la calle. Y bueno, fuiste debidamente reconocido en una reunión que coincidió estos días del Rotary con la presencia del gobernador de la región y muchos otros participantes. Así que bueno, dejar expresado esto porque creo que te lo mereces con tu esfuerzo, por tu esfuerzo y las ganas que tenés y la impronta que le pones a este tipo de bienes y acciones comunitarias. Bien, yo te agradezco y tenemos algunas fotos de lo ocurrido en el día de ayer, donde efectivamente me rindió un homenaje, se descubrió una placa destacando el hecho de que esto fue idea y gestión mía con el apoyo del Rotary Club Corrientes Sur. Bien, vamos al tema del segundo puente. Coincido ampliamente con lo expresado al inicio de tu parte, con algunas particularidades. Este anuncio nuevamente lo hace el gobernador del Chaco en una reunión que mantuvo con el ministro de Obras Públicas de la Nación, sin la participación aparentemente del representante de la provincia de Corrientes. Entonces nuevamente vemos de que los correntinos estamos quedando relegados en la intervención. No obstante, se dice, y también con la discrepancia de fecha,
que se va a hacer la audiencia pública en Riachuelo para explicar a los vecinos, porque este tema de las audiencias públicas es la participación de las comunidades, de la población, de la ciudadanía, para que pueda aportar ideas, sacarse dudas, preguntar. Si bien la audiencia pública finalmente luego en sus consideraciones no resulta vinculante para quien va a llevar adelante la ejecución de la obra del organismo, en este caso Vialidad Nacional, sí se pueden obtener ciertos datos y es un mecanismo deliberativo para la participación de la comunidad, de la ciudadanía. Ahora bien, si es como vos decías, ¿no es cierto?, porque es producto también de una publicación periodística del diario, Litoral en este caso creo que es, ¿para qué hacer la audiencia pública con posterioridad al proceso de inicio del proceso de los procesos licitatorios? Ya se va hasta tornar abstracta la intervención de la ciudadanía cuando prácticamente los procesos licitatorios estén en marcha. Por otra parte, también destacar que se habla que se va a hacer la audiencia pública en Riachuelo para interiorizar a los vecinos de Riachuelo y zona de influencia, pero no se anuncia la ejecución de una audiencia pública para la otra punta de la circunvalación, que como sabemos se dice llega hasta Ruta 5, la conexión entre Corrientes Capital y la localidad de San Luis del Palmar, y en teoría ahí tomar la 9 que lleva a la Ruta Nacional 12, que es el fin buscado finalmente para la circunvalación. La caída del puente, digamos, la salida del puente, la bajada del puente en la Ruta 12, pero finalmente después llegar a la Ruta 12 en el otro extremo de la circulación, de la circunvalación. Para allí no está prevista audiencia pública. Entonces son todos interrogantes que a nosotros nos hace dudar, nos hace pensar y seguir de cerca este tema. Ahora, hay unas manifestaciones del ingeniero Benicio Simula, sí, que es una persona que está interesada en todos estos problemas, incluso de la hidrovía, puentes, caminos. ¿Cómo ves ahí las declaraciones de Simula? Fueron publicadas en el diario Época de hace un par de días. Del día 4 de este mes. Septiembre. Coincidentemente, fue con posterioridad al programa que hicimos nosotros acá, el último programa, 497, no fue el último, penúltimo, tengo entendido, 497, en que tratamos este tema el 2 de septiembre, y donde yo concluía respecto al Estado, me estoy refiriendo al Puente Belgrano, de la elaboración de un protocolo para el manejo del puente. Pues bien, el ingeniero Simula lo conozco, obviamente, autor de un importante tratado respecto al transporte, la organización, explotación y desarrollo del mismo. Tuvo mucha intervención, es una persona, digamos, que tuvo experiencia de gestión, fue interventor en su momento de la Dirección Provincial de Vialidad, siendo el chaqueño, fue secretario de Obras Públicas del municipio de Resistencia, fue intendente de Resistencia, es un ingeniero civil con formación académica en lo que es transporte, sí, sistema de transporte, tiene una amplia trayectoria y hasta tiene elaborado, ya digo, este tratado que al que le interese el tema se lo recomiendo. ¿Qué te llama la atención de las declaraciones publicadas en el diario Época? Bueno, me llama la atención, evidentemente tenemos coincidencias con el ingeniero, con lo cual esto me satisface. Él duda, como dudamos nosotros, en cuanto a la posibilidad de obtener financiamiento para este puente. Él dice que en la Argentina no hay dólares y que conseguir dólares en una situación como la que está la Argentina de inseguridad jurídica sería algo complicado. Por otra parte, también el ingeniero Simula habla de que la obra debería encararse en forma completa en todos sus sentidos constructivos. Puente propiamente dicho, accesos, circunvalaciones, de una. De última dice, bueno, por lo menos empezar con el puente en sí mismo y luego avanzar en lo que es circunvalaciones y accesos, cosa que nosotros ya habíamos alertado y habíamos
dicho sobre este tema. Así que evidentemente aquí estamos en una coincidencia importante, en este caso con una personalidad del Chaco. No somos solamente nosotros, a pesar de lo que siempre vos venís repitiendo, que el puente en realidad nos interesa más a nosotros que al Chaco. Ahora, él hace también unas consideraciones sobre el puente General Belgrano. Sí. Ahora, sí, es importante resaltar esto. Suponiendo que se cumplan los plazos que está anunciando Capitanich y el gobierno nacional, hablan de 5 a 6 años la ejecución del puente. La ejecución todavía no está licitado, las obras de acceso no están, digamos, desarrolladas, entonces tenemos que hablar de 10 años con suerte para que tengamos el segundo puente. Algunos lo verán, otros no lo veremos. Pero el tema principal al que quiero llegar es que hay que cuidar el puente General Belgrano, porque si se dice que hay una cantidad determinada de tránsito, ¿qué va a pasar el año próximo, dentro de 2 o 3 años, dentro de 4 o 5 años, cuando dicen que estaría listo o en ejecución el segundo puente? Ahora, ¿cómo ves vos el tema de la conservación del puente General Belgrano? Bueno, ahí también, ¿no es cierto?, tenemos una coincidencia con el ingeniero Simula, que es de destacar. También él participó en el primer proyecto del segundo puente, desde su actividad como profesor y, digamos, entendido en la materia, desde la Universidad Tecnológica del Chaco. En el primer proyecto él tuvo una amplia participación técnica. Pues bien, a partir de ahí el ingeniero Simula, en estas expresiones periodísticas, dice que serían 4 las medidas importantes a implementar. Primero, reubicar los controles policiales y de gendarmería, que es cierto, yo lo vivo. Estamos hablando del puente General Belgrano. El acceso del lado correntino, el control policial está prácticamente en el inicio del puente, que tiene una subida, y enseguida el control policial, periódicamente se establecen controles de gendarmería, con lo cual al detenerse el tránsito los camiones quedan en cero y a partir de ahí tienen que empezar a subir con un gran esfuerzo para avanzar y tomar fuerza y velocidad. Es así que en ese gran esfuerzo hay un importante desgaste de la potencia, ¿no? De la fuerza motriz. De la fuerza motriz, y obviamente esto tiene una relación carga, peso, potencia. Evidentemente, donde se altera esta relación técnica, ocurre lo que ocurrió hace muy poco tiempito, donde un camión con no sé cuántas toneladas desprendió la parte motriz, la parte de tractor, digamos, del camión propiamente dicho, de donde llevaba la mercadería, que eran bolsas de cemento. Hubo un parate total del puente, se tardó 3 horas en que llegara una grúa, y entonces, bueno, todo esto tiene que ver entonces con la segunda propuesta. Por la primera, decía yo, dice el ingeniero Simula, llevar un poco más atrás en la avenida 3 de Abril estos controles de seguridad. La otra medida que él aconseja es que del lado chaqueño se ponga una importante balanza, una báscula, para controlar el peso de estos camiones, de tal manera que si hay una alteración en la carga que llevan, dejar que esto no ocurra. Sí, del lado del Chaco hay un cartel que dice máximo sobre el puente, creo, 40 toneladas. ¿Quién determina si son 40, 35 o 60? Nadie, porque al no haber báscula, claro. Eso es un tema también que lo hemos desarrollado en nuestro programa, la necesidad de que se pongan básculas para controlar el tonelaje, porque tengamos en cuenta que puede haber
un camión con acoplado o un camión grande que va y otro que viene, o dos que van y dos que vienen, y ese peso no está controlado, porque cuando se hace una obra se calcula un determinado tonelaje que puede aguantar. En mi criterio ese tonelaje está superado. Y el otro tema es el de las defensas de las columnas, ¿no es cierto?, en el río ya. Claro, digamos, yo recién enuncié dos de la propuesta del ingeniero Simula. Una tercera es poner, denominada técnicamente, separadores elásticos, que son esos elementos que se ponen en la ruta, en el medio de la calzada, para tratar de evitar, igualmente ocurren, pero son menos, sobrepasos, que es lo que produce los accidentes de automotores, porque con la velocidad que tienen, rápidamente quieren intentar pasar al que va adelante y generalmente viene el choque con el que está transitando en sentido contrario. Para esto se pretende colocar estos separadores que limitarían bastante estas situaciones peligrosas. Finalmente, el ingeniero dice de crear un organismo multi-integrado por distintas fuerzas, como son: en el puente tiene injerencia la provincia de Corrientes con la policía de la provincia de Corrientes, la policía de la provincia del Chaco. Está el organismo encargado de el control vial en el puente, que es el que se encarga del mantenimiento liviano a través del cobro de peaje, ¿no es cierto? Y entonces está faltando alguien que cree un organismo y coordine la intervención de las distintas partes interesadas y obligadas a trabajar en la seguridad y el tránsito del puente. Un poco lo que yo había previsto en el programa, como decía al inicio, en el programa anterior nuestro, en el que proponía que se dicte un protocolo, que se diga: señores, acá estas son las reglas de juego, estos son los organismos que van a participar, van a estar ubicados de tal manera, intercomunicados. No puede ser que ante un accidente de un camión, como yo dije hace un ratito, se tarde 1 hora y media para que llegue una grúa. Una grúa y una ambulancia deberían estar permanentemente en ambas o en una de las cabeceras alternativamente para trabajar esta cuestión de seguridad en el puente. Sí, también dentro de los organismos que intervienen sobre el puente General Belgrano o debajo del puente General Belgrano es Prefectura Naval Argentina, que es la que controla el paso de las barcazas y demás. Bueno, un poco ahí está, y respondiendo a tu pregunta, aspecto que me extrañó porque habrá sido una omisión o un olvido, el ingeniero Simula no abordó, que es la seguridad en el puente sobre el río propiamente dicho, la seguridad en el tránsito de barcazas y barcos, etcétera, etcétera. Si bien el ingeniero Simula destacó que el puente tiene para él un lapso de vida útil aproximadamente a 100 años de esta... ¿Del inicio? No, de esta fecha. Desde la actualidad, tengo entendido en la lectura de su reportaje, habló de 100 años de vida útil pendiente. Está bien, pero también él se encargó de destacar que un golpe en los obenques, en la parte vial, podría dejarnos varios días, si no meses, sin el tránsito en el puente. ¿Qué son los obenques? Y los obenques son los tirantes que sostienen, digamos, la plataforma del puente. Pero no abordó, como decía yo, el aspecto de la seguridad en la parte fluvial, porque un embate de una barcaza, de las que bastante transitan y vemos a diario, sobre algún pilar, estaríamos en complicaciones. Pero en teoría esto también tendría que estar siendo abordado con un protocolo, como señalas. Sí, pero también por obras complementarias. Vialidad Nacional tiene anunciado, creo que fue el jefe del distrito local, el 10º de Vialidad Nacional, que allá, esto fue desde el mes de febrero, se anunció la inversión de 5.000 millones de pesos para hacer el recambio de las defensas del puente en la parte del río. El puente en la parte del río hoy tiene sus defensas separadas de los pilotes principales. Uno la ve a simple vista. Pues bien,
La idea es recambiar estos pilotes y poner los que se estilan ahora conforme a la ingeniería moderna, que se ubiquen abrazando los pilares del puente. Esta es una obra importante que ya tuvo un inicio de ejecución hace varios años atrás. Luego creo que hubo problema con la empresa, no sé si se fundió, si fue a la quiebra. Sí. Se judicializó el tema y finalmente quedó todo en el olvido. Y estoy hablando de aproximadamente 10 años atrás. En consecuencia, ahora se vuelve a anunciar que se va a iniciar, que hay una inversión, pero la cosa nunca arranca. Sí, lamentablemente todo lo vinculado con el segundo puente ha dado lugar a declaraciones tras declaraciones. Decíamos que esto se empezó a hablar del segundo puente en 1994. Ahora hubo un momento en que la Corporación Andina de Fomento intervino para, digamos, que iba a financiar una parte. ¿Qué conoces de ese tema? Eso lo conozco profundamente porque esto ocurrió allá por el año 2008, Exacto. Cuando el gobierno nacional compra un importante paquete de acciones de la Corporación Andina de Fomento, no sé si fueron 800 millones de dólares o algo así, y dejó de ser, porque Argentina era miembro adherente y pasó a ser miembro activo, con lo cual se posicionó, y fue esa la palanca que posibilitó y se dejara de lado el proyecto original, que era arrancando con un complejo multimodal de carga. El de Palmeiros de Exactamente. Esto había sido trabajado también por el ingeniero Simula en su momento. Y se decide que se pase a hacer, porque ese proyecto tenía la idea de trabajar con concesión de obra pública. Es decir, que se manejen los tiempos a través de la explotación y manejo de un privado. Ocurrió que con la hecatombe que había pasado allá por el 2001. Sí, exactamente, se cae la alternativa de manejar este sistema de construcción y la Nación propone hacerlo como obra pública ortodoxa. Y así fue como se avanza en el 2008 y la Corporación Andina de Fomento estaba dispuesta al financiamiento de esta obra. Como siempre suelo comentar, también en el 2008 ocurrió la primera crisis del campo con motivo de la soja y allí se cortaron las relaciones básicamente entre el gobierno nacional, la provincia de Corrientes y por ende entre la provincia de Corrientes y la provincia del Chaco y Ahora, de acuerdo a algunos antecedentes que manejó, en el año 2000-2001 se inició un proceso licitatorio de Data Room. Y hubieron dos consorcios de empresas lideradas por Techín y por Benito Arroyo. Ahora, después de 2000 y 2001, viene todo este proceso con la Corporación Andina de Fomento, gobierno de Kirchner. Ya estaríamos en el año 2007-2008. Había un ente biprovincial que trabajaba este tema del segundo puente, pero que se lo dejó de lado, incluso hasta el día de hoy todo se maneja por Vialidad Nacional en virtud de un acuerdo firmado por los gobernadores y demás. ¿Así era? Entonces, ¿vos ves alguna posibilidad de que estemos iniciando? Parecería que el gobierno nacional y el gobierno del Chaco quieren empezar al revés. En vez de empezar a desarrollar el puente, que va a llevar más tiempo, y conjuntamente las obras de acceso, empiezan por las obras de acceso y en el caso de Corrientes vamos a llegar hasta el río y ahí nomás vamos a mirarnos unos a otros. Sí, lo que pasa, yo también me temo, es que para las obras complementarias, como se llaman estas, los accesos, los viaductos, etcétera, etcétera, podría aparentemente haber alguna disponibilidad financiera en el presupuesto nacional, habida cuenta que por otra parte hablan de sus costos en pesos. Pero para el puente estamos hablando de otra cuestión, estamos hablando de 800, 740 millones de dólares, dicen, y esos son los dólares que van a estar complicados conseguir, porque va a necesitar una entidad financiera internacional, un banco internacional, una corporación de bancos que vengan a pagar o a disponer de estos dólares,
que está dificultoso, decimos nosotros, conseguirlo, habida cuenta del estado de inseguridad jurídica que está pasando la Argentina. Jurídica Bien. Y económica, financieramente también, ¿no? Bien, es difícil explicar que, digamos, lo hecho por, digamos, en los años 94, 96, digamos que necesitaba apoyo legislativo, que no se dio hasta cumplidos trámites, digamos, constitucionales en el Chaco, que pasado un lapso determinado queda aprobado una ley, como proyecto de ley, y acá en Corrientes todas las fuerzas políticas actuantes en su momento se negaron a apoyar, hasta que vino la intervención federal de Mestre y que entonces se aprobó. Ahora, si fue necesario una ley de que cada una de las provincias, para aprobando un determinado trabajo, ¿cómo es posible que después, siendo jefe de gabinete Capitanich, digamos, se deja de lado Capitanich en el Chaco y Ricardo Colombia en Corrientes, por un acuerdo sin fecha, se deja sin efecto las leyes? Si hubiera sido así tan fácil, hubiéramos en el año 94, 95, cuando se empieza a trancar en las dos provincias por motivos políticos en ambas, entonces hubieran dictado directamente un decreto y adelante, ¿no es cierto? Claro, Toto, lo que pasa es que, digamos, la gente ignora o se olvida de la raíz de todo esto. Todo esto se inicia cuando entre Corrientes y Chaco, en aquella época que vos estás citando, se decide y se firma un tratado parcial biprovincial, situación permitida a partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 94. Allí se decía de que las provincias iban a trabajar y la idea original era, en este tema, armar un complejo multimodal de cargas en confluencia Paraná-Paraguay, de tal suerte de posibilitar como un sistema integrado de transporte que es más barato, y esto se plasmó en un acuerdo que fue aprobado, como vos decís, a través de leyes que están vigentes. Esas leyes nunca fueron dejadas de lado y se avanzó por otra parte para la ejecución de un puente, y esto quedó en el olvido, pero mínimo yo creo estas leyes deberían ser derogadas para tener un poco de prolijidad jurídica en todo esto. Así es. Ocurre lamentablemente que a pocos, o hay muchos dirigentes políticos que las disposiciones constitucionales o legislativas poco importan. Importa más hacer promesas y mantener a la ciudadanía pensando que ya se inician los trabajos del puente, cuando lo que se inician son más conversaciones. Y nosotros, el año próximo tenemos elecciones, y que entonces, sobre todo Capitanich, está interesado en demostrar que está trabajando sobre el puente. Pero bien, ya volveremos con más tiempo a analizar todo este tema. Lo que sí es importante, y lo hablaba ayer, el lunes, con el gobernador de Rotary, el gobernador del distrito de Rotary, que también incluye las 4 provincias del NEA y Paraguay, el doctor Rodolfo Biolchi, el tema de hacer reuniones conjuntas, volver al tema de reuniones de un ente biprovincial, porque desprendernos un poco de lo que ocurre en la nación, porque acá estamos, todo se hace y se dice que la nación va a venir a Riachuelo, ya citó el Riachuelo. Riachuelo es Corrientes. No, ahora nosotros vamos a fijar las fechas en el Chaco. No. Entonces, tratar de darle vida otra vez a los entes biprovinciales para hacer frente a las
falta de criterio muchas veces de vialidad nacional, como es el caso de que termine el proceso del puente en la Ruta 5 provincial. Bien, si querés agregar alguna cosa más, y ya volveremos a tocar el tema, porque es interminable lo que podemos hablar de esto. No, lo que yo pretendo y digamos me interesaría es que, a pesar de discrepar con muchos aspectos de esta cuestión, el tema está en tapete. Casi diariamente nos aparecen informaciones nuevas que nos obligan a plantear desde este programa nuestros criterios, nuestras opiniones. Así que, bueno, por lo menos que se mantenga esto encendido en el tapete público, porque si cae en el olvido totalmente, ahí sí que ya tendremos la seguridad de la pena de muerte para este proyecto. Sí, le reitero de que la ciudadanía no se engañe. No hay nada concreto sobre el tema del segundo puente. Todo sigue siendo declaraciones, como dice Marcelo, una que digamos contradice lo que se dijo ayer. Ahora también otra vez se contradice que a lo mejor en septiembre se hace la reunión cuando se hablaba de octubre, noviembre, y en mi criterio, y asumo la responsabilidad de lo que digo, no va a haber ningún avance ni en octubre, ni en septiembre, ni en noviembre. Y seguiremos hablando y engañando a la gente, creyendo de que el gobierno nacional y el gobierno del Chaco están trabajando realmente para concretar el segundo puente. Bien, gracias Marcelo. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes.